Oracle Apex como la herramienta ideal para modernizar aplicaciones desarrolladas en Oracle Forms. Mi nombre es Mónica Godoy, soy Product Manager para Oracle Application Express. Me uní al equipo desde el año pasado, aproximadamente en julio. O sea, ya recientemente cumplí un año en el equipo. Realmente he estado muy contenta de participar activamente en el equipo. He conocido obviamente temas y actividades que antes no las tenía en el radar, y pues esto realmente te hace dar un panorama completo de lo que significa desarrollar una plataforma de desarrollo como es Apex. Entonces, bueno, básicamente quiero hablarles primero de Oracle Forms porque no estoy segura si todos los participantes conocen o desarrollaron con Oracle Forms en su momento. Y me gustaría que ustedes me escriban en el chat si han trabajado con Forms, en qué versión, si todavía están haciendo desarrollos, le dieron soporte en un tiempo, pero ya no. Quisiera escuchar sus comentarios. Y igual, pues mis redes sociales también están abiertas. Más adelante les voy a mostrar dónde me pueden escribir o contactar si ustedes tienen alguna pregunta, ¿ok? Bueno, sin más preámbulos, entonces quiero simplemente ponerlos en contexto de qué es esto de Oracle Forms. Bueno, pues Oracle Forms es, creo que la herramienta por excelencia para desarrollar aplicaciones de back office o de gestión interna, ¿sí? Y fue una herramienta que llegó en el momento que tenía que llegar. Más o menos en los 90 hubo un furor, sobre todo acá en Latinoamérica, se necesitaba poder contar con una herramienta que ellos pudieran desarrollar sus soluciones rápidamente, que fuera confiable y todavía con el respaldo de Oracle. Pues esa herramienta era Oracle Forms. Muchísimas organizaciones desarrollaron sus ERP, sistemas y todo con Oracle Forms. Hasta allí todo bien. Incluso en este momento, 2020, todavía hay organizaciones que tienen Oracle Forms. Y si le preguntamos a los usuarios, pues ellos nos van a decir, estamos contentos con Forms, cumplimos con los requerimientos, los usuarios finales ya saben cómo trabajar con Forms, o sea, saben el menú, conocen la aplicación, no hay problema. Pero el problema para algunas organizaciones es que se quedaron en la versión 6C, por ejemplo. Y esto representa pues ciertos retos al final, que son, uno, pues Forms 6C tiene una limitante que es cliente-servidor y que no permite que se pueda actualizar la última versión de la base de datos Oracle. Lo máximo que se puede llegar oficialmente es a la 10G. ¿Ok? Entonces esto supone pues muchos retos para las organizaciones, porque ustedes saben que con las nuevas versiones de base de datos pues vamos a tener nuevas características y muchas más bondades que vamos a poder beneficiarnos. Así que si los usuarios o las compañías están en la 10G, pues se van a perder de mucho, ¿verdad? Entonces, por otro lado, pues manejar Oracle Forms no es tan sencillo en cliente-servidor. Hay que manejar estos ejecutables, todos los usuarios finales tienen que tener acceso a estos ejecutables, a los archivos pues, FMX, y por otro lado, pues el departamento de tecnología va a tener que aprender a manejar cómo hacer la actualización de estos archivos, va a tener que además, que cada vez que haya un usuario nuevo, pues van a tener que configurar previamente este computador del usuario final, también del desarrollador, porque pues hay que hacer una instalación previa. Entonces, este tipo de cosas, adicionando que las compañías están solicitando nuevos requerimientos como poder acceder a sus aplicaciones que tienen en este momento en Forms, pero en un dispositivo móvil, pues no es fácil de lograr. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Pues las compañías tienen que empezar a mirar qué opciones tienen en el mercado para poder hacer su migración o su modernización de estas aplicaciones Forms. ¿Okay? Entonces,
Antes de mostrarles cuáles serían las razones, pues quiero hablarles de qué es Oracle Apex también para ponerlos en contexto. Pues Oracle Apex es una plataforma de desarrollo low code que les va a permitir a ustedes crear aplicaciones robustas, empresariales, escalables y seguras. Ustedes pueden desarrollar desde aplicaciones muy sencillas hasta aplicaciones muy complejas, con miles y miles de usuarios ingresando y trabajando en este sistema. ¿Okay? Apex adicionalmente incluye características de clase mundial y la idea es que ustedes nunca tengan que ser expertos en un lenguaje específico, sino que con un poco de conocimiento pues pueden desarrollar estas aplicaciones en tiempo récord. ¿Okay? 3 características principales de Apex. La primera es que van a desarrollar sus aplicaciones y lo único que necesitan los desarrolladores para poder empezar a desarrollar estas aplicaciones es un navegador web. No necesitan hacer ningún tipo de instalación en su equipo, ni tampoco en el equipo del usuario final. ¿Okay? Por otro lado, estas aplicaciones pueden ser ejecutadas tanto en un equipo de escritorio como en un dispositivo móvil. De esta manera, pues yo puedo poner todo mi empeño, todo mi tiempo en una sola aplicación que va a funcionar en cualquier dispositivo. ¿Listo? Estas aplicaciones, pues ustedes van a poder desarrollar los requerimientos que necesiten dentro de su organización, pueden crear reportes, pueden hacer mantenimiento a los datos que se encuentran en la base de datos, pueden hacer N cantidad de requerimientos y de una manera muy rápida. Por último, pues los desarrolladores, en este caso desarrolladores de Forms, pues van a poder seguir aprovechando sus conocimientos en SQL y PLSQL. Adicionalmente, cuando uno es desarrollador de Forms, pues uno ya conoce cómo funciona la base de datos Oracle, conoce sus características y tiene digamos que un background muy amplio y ya va a saber cómo seguir trabajando con una herramienta como Oracle Apex que tiene varias similitudes con Forms. Bueno, y para quienes tengan duda de qué significa esto de low code, porque no es un término que se conozca mucho, pues el low code significa que yo puedo desarrollar muy rápidamente mis aplicaciones. Es básicamente esto, 20 veces más rápido y con 100 veces menos cantidad de código. Aquí tengo un ejemplo que ustedes están viendo, básicamente es mostrar en un reporte la información que está en una tabla que se llama Projects. Entonces, en un lado tengo la consulta que yo tendría que hacer a mi base de datos, en el lado de Apex, y es simplemente un select asterisco from projects. Tan simple como esto. Si yo quisiera hacer lo mismo en JavaScript, ¿cuántas líneas de código tendría que generar para esto? Entonces, ahí vemos una gran diferencia, porque tengan en cuenta que no es simplemente decir, ok, es una línea de código contra miles. Eso realmente no representa mucho. A mí me gusta desarrollar en JavaScript y eso es muy fácil en cantidad de razones. Perfecto, está bien. Pero ten en cuenta que en 6 meses o en un año quizás tenga que darle soporte a toda esa cantidad de código que has escrito. Primero, vas a ver que hay un término nuevo que tienes, la deuda técnica. Ver y estar pendiente de todos esos componentes que has utilizado en tu código JavaScript para el día y, por ejemplo, tú puedes haber utilizado un componente hoy y mañana en un año lo dejan de soportar. Pues, ¿qué tienes que hacer? Ir y cambiar tu lógica o tu código para utilizar el componente que corresponda ahora. Entonces, buscar ese componente en esta cantidad de líneas de código no va a ser tan fácil. Adicionalmente, si es otra persona la que lo tiene que hacer, porque no siempre es el mismo desarrollador, sino otra nueva persona, pues va a ser también muy complicado. Si a eso le sumamos que hay poca o nada de documentación, ¿verdad? Entonces,
realmente aquí es donde el término low-code toma toda la importancia del mundo, que realmente no es simplemente escribir menos código o que sea declarativo y que yo no tenga que pensar realmente mucho. No, es pensar en el futuro, es pensar que mi organización en realidad va a tener que hacer cambios, ajustes, nuevas características, y y la idea es darle estas nuevas características lo más pronto posible a la organización, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, entonces lo que hice para resumir, digamos que estas razones por las cuales Apex es la herramienta ideal, es dividirlas en 4 aspectos. El primer aspecto es la funcionalidad. Segundo, segundo es las habilidades. Tercero, el soporte. Y cuarto, la comunidad. ¿Ok? Entonces vamos a verlos cada uno de ellos. La funcionalidad. Entonces, quienes ya son desarrolladores de Forms saben que Forms es un ambiente de desarrollo declarativo. De esa misma manera también funciona Apex. Entonces, cuando dentro de mi organización dicen, bueno, ¿cuál debería de ser la herramienta por la cual nos vamos a modernizar? Entonces hay que tener en cuenta también que los desarrolladores que tienen las organizaciones han estado dándole soporte a esta aplicación por años en Forms. Yo no puedo pedirles de un día para otro que aprendan un nuevo lenguaje completo. Sí, tengo que tratar de que esta nueva herramienta sea fácil para ellos, que puedan seguir utilizando sus habilidades, porque seamos sinceros, o sea, no tiene sentido cuando yo simplemente tengo que echar a la basura mis conocimientos, ¿sí? Porque yo ya he tenido cierto grado de experiencia, ya he manejado, por ejemplo, SQL y PLSQL por 10 años, por ejemplo, no voy a querer perder ese conocimiento, así que con Apex, pues, la idea es que sea un cambio, una transición muy fácil de lograr, tanto en el ambiente de desarrollo, que va a ser de una manera declarativa y a través de wizards, pues voy a poder crear tanto mis aplicaciones como los reportes o los formularios que sean necesarios. Por otro lado, está la modernización. Entonces, cuando mi organización ya decidió que va a hacer esa modernización con Apex, pues hay algo muy importante y es que no quiere decir que yo tengo que irme con todo el sistema a modernizarlo inmediatamente. Yo puedo hacerlo de una manera gradual. Esto que permite que los usuarios y que la compañía pueda seguir trabajando y mientras tanto el área de tecnología puede ir preparando los nuevos componentes, los nuevos módulos, se hacen ellos expertos en Apex y así van pudiendo actualizar cada uno de los módulos hasta finalizar pues todo el sistema. Entonces pueden convivir Forms y Apex en el mismo ambiente sin generar ningún problema. Tercero, pues como les había dicho, Apex no requiere ningún tipo de instalación o despliegue en el equipo del desarrollador el desarrollador o el usuario final. ¿Okay? Entonces, esto me garantiza a mí que cualquier persona, cualquier desarrollador, incluso en cualquier parte del mundo, va a poderme dar soporte, va a poder desarrollar mis aplicaciones y va a poderlo hacer rápidamente. ¿Qué necesita el desarrollador? Simplemente una conexión a internet, un navegador web, la URL, usuario y contraseña, y eso es todo para poder empezar a desarrollar. Por otro lado, pues toda la aplicación que se está generando queda directamente en la metadata de la base de datos en el esquema de Apex, y pues yo voy a poder tener como compañía la tranquilidad de que eso está siendo respaldado directamente en mi servidor o en mi nube. ¿Listo? Bueno, por otro lado, pues hay una nueva característica en la versión 20.1 de Apex,
y es que están los backups automáticos. Así que cada vez que el desarrollador genere una nueva característica o haga algún cambio sobre la aplicación, se va a generar un nuevo backup. Y pues esto realmente, sí, aquí hay muchos desarrolladores, se van a dar cuenta que es una funcionalidad divina para nosotros como desarrolladores, porque muchas veces uno hace algunos cambios y después se da cuenta que no debió haber hecho ese cambio o quisiera devolverse a una versión anterior por X o Y razón. Entonces, con los backups automáticos tenemos la opción de que el mismo mantenimiento diario va a generar este backup sin nosotros tener que hacer ningún tipo de configuración. Él va a generar el backup y en cualquier momento yo puedo restaurar ese backup, ¿ok? Entonces, eso es una gran ventaja para el desarrollo y pues también me va a permitir a mí en cualquier momento pues devolverme en el tiempo en mis versiones anteriores. Por último, las aplicaciones desarrolladas localmente pueden ser ejecutadas en la nube sin hacer ningún tipo de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo contratar, por ejemplo, a un desarrollador que pueda desarrollar su aplicación en su computador de escritorio, en su portátil, y una vez tenga listo la aplicación, pues simplemente me la va a entregar y yo la puedo desplegar en mis servidores on-premise, en la nube de Oracle o en cualquier otro lugar donde esté instalado Apex. ¿Okay? Entonces esto es una gran ventaja porque no nos hace, digamos que tener o estar restringidos por alguna instancia o alguna instalación que se deba realizar. Las habilidades. Bueno, ya creo que ya había comentado un poco de esto antes, pero es que realmente los desarrolladores de Forms no van a tener que aprender ningún lenguaje nuevo. Van a poder seguir utilizando SQL y PLSQL, que ya son expertos en esto. Van a poder seguir utilizando los objetos de la base de datos Oracle que ya están, como son las tablas, las funciones, los paquetes, los procedimientos. Y algo muy importante es que allí, en esos paquetes, procedimientos y funciones, pues está la lógica del negocio. Y eso es algo que nosotros no quisiéramos perder, ¿verdad? Así que es muy valioso que en Apex podamos seguir utilizando estos procedimientos almacenados. Y pues Apex, al ser un desarrollo centrado en la base de datos Oracle, hace que yo pueda empezar a construir mi aplicación basado en esas tablas que tengo construidas, ¿sí? No es de la interfaz de usuario, no es el contrario, ¿no? De la interfaz de usuario, no. Es desde las tablas que yo tenga, ahí puedo empezar a crear mi aplicación. Bueno, por la tercera razón es que nadie requiere ser experto para poder empezar a crear las aplicaciones en Apex. Entonces eso es una gran ventaja porque cualquier desarrollador junior, senior, que sea, incluso tenemos clientes que no son del área de tecnología y están creando sus aplicaciones. No han estudiado computer science, ni ingeniería de sistemas, nada de esto, pero tienen conocimientos, saben cómo se crea una tabla y cómo se puede modelar digamos que hacer modelamiento de datos, y ellos lo han logrado hacer. Entonces, de esta manera, pues podemos garantizar que cualquier persona con un simple conocimiento de Apex pueda crear sus aplicaciones. Adicionalmente, si tenemos desarrolladores que conocen HTML, CSS o JavaScript, pues van a poder integrar todo ese conocimiento también dentro de las aplicaciones. Ahora hablemos entonces del soporte. Bueno, algo muy importante es que con Apex ustedes, como mínimo, van a tener una nueva versión cada año. Entonces, el año pasado se lanzó la versión 19.1, 19.2. Este año ya se ha lanzado la versión 20.1 y
pues se espera en los próximos meses tener una nueva versión, ¿ok? Entonces, esto les garantiza a ustedes no solamente que se van a generar nuevos componentes en cada versión, sino que también estamos siempre muy pendientes de los bugs o errores que tengamos dentro de la aplicación para darle solución en esa misma versión donde se generaron. Pues de esa manera ustedes pueden descargar el parche y hacer la corrección al bug, o se va a hacer la corrección en la siguiente versión. Entonces eso les da a ustedes mucha tranquilidad, porque no es que estamos desarrollando una aplicación, una herramienta y nos olvidamos de darle soporte o de mantenerla. No, siempre estamos trabajando todos los días fuertemente para generar nuevas funcionalidades sobre la herramienta. Y quizás también aquí conozcan un poco cómo es lidiar con Oracle Forms ejecutándolo ya en una versión superior, como puede ser en la 12, por ejemplo, en un navegador específico, porque siempre hay ciertos problemas, que con Google Chrome no corre Forms, que solamente puede utilizar Internet Explorer o X o Y razones hay ahí al respecto. Pues con Apex, como les había comentado, lo único que necesitan es un navegador web y puede ser cualquiera, el que ustedes gusten: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Edge, el que ustedes gusten utilizar. Entonces no hay ninguna restricción como para el usuario final o como para el desarrollador. Bueno, y algo de lo que yo me siento muy orgullosa realmente es de la comunidad. Es una comunidad que no he visto en otra parte. Es una comunidad vibrante, es muy activa. Realmente aquí se siente una sensación de compañerismo, de que se quiere hacer que todo el mundo también tenga conocimiento de Apex, se comparte conocimiento, se escriben blogs todo el tiempo en diferentes idiomas, hay una cantidad de videos, artículos que ustedes pueden encontrar y pues que son de muy buena calidad. Otro punto es que, y esto también me lo preguntan mucho, últimamente lo veo yo, que se necesita una cantidad de desarrolladores de Apex impresionante, no solamente en Latinoamérica, en el mundo entero, y algo muy importante es que estas posiciones pueden ser remotas, así que si yo conozco Apex, puedo aplicar a una posición en cualquier parte del mundo, ¿sí? Siempre y cuando, pues obviamente la oferta lo permita. Entonces, hay ofertas increíbles con respecto a Apex, que sean personas que hayan trabajado con Apex, incluso que hayan trabajado con Forms. Ese conocimiento es valioso, así que pues los invito a todos a que conozcan más de Apex y puedan participar de estas ofertas laborales. Bueno, hay algunas características de Apex que me gustaría compartirles, como son, si yo desarrollara, por ejemplo, mis aplicaciones en Forms, Apex, pues podría pasar entre compartir la sesión en cualquiera de ellos dos de forma bidireccional. Entonces yo puedo desarrollar algún componente en Apex, puedo generar el link desde Forms para que se vaya a Apex o de Apex a Forms. Entonces eso hace que pues, realmente yo pueda mantener mis aplicaciones entre las dos herramientas. Están las acciones dinámicas, donde yo puedo utilizar contenido PLSQL y APIs para crear mis regiones o elementos, como también se hace en Forms. Puedo crear maestros detalles, ¿sí? Con el Interactive Grid. Entonces yo puedo crear maestros detalles de los niveles que necesite. Y por último, pues están los componentes compartidos, de manera que yo puedo definir toda, por ejemplo, mis templates, los temas, las listas de valores, y estas listas de valores pues las puedo compartir con otras aplicaciones. Así que solamente debo o necesito hacer soporte a una sola lista,
template o lista de todas las listas de valores que yo tenga. ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a ver cuánto tiempo. Ok, vamos creo que un poquito sobre el tiempo y quisiera mostrarles esta aplicación que he construido. Voy a dejarles aquí, ahora les pongo en el chat para que ustedes la puedan seguir también. Y lo que quiero mostrarles, vamos a ver si carga acá, es una aplicación que yo modernicé de Forms a Apex. ¿Okay? Entonces, esta era la aplicación original. Aquí todo esto lo encuentran directamente en la aplicación de ejemplo o pueden ir al artículo que ahorita también se los voy a copiar en el chat. Esta es una aplicación de ejemplo de Forms que lo que yo hice fue migrar, modernizar a Apex. Son básicamente dos formularios, uno es de clientes y el otro es de órdenes de compra. Y pues es básicamente mostrar los clientes, pueden ver la información como, por ejemplo, el ID, el nombre, el teléfono, la dirección, los datos, por ejemplo, aquí estaba el rating, por ejemplo, de crédito que tiene este cliente, algunos comentarios. Y también está la orden de compra. Entonces, a ver dónde está, aquí. Entonces yo simplemente lo que hacía de esta forma era consultar un ID de orden y con eso pues ya podía ver el detalle y el maestro de la orden en sí. ¿Okay? Entonces, con esta información yo lo que hice fue generar los XML para estos dos formularios y llevármelos a Apex. De manera que, pues, lo que hice fue ir a apex.oracle.com, donde ustedes pueden crear un espacio de trabajo gratuito y pues entonces aquí creé mi proyecto de migración. ¿Ok? Entonces aquí ustedes lo van a encontrar. Y lo que hice fue crear entonces con esos XMLs, subirlos a Apex y de esa manera pues crear estos dos, digamos que tipos de archivo, ¿okay? El de customers y el de orders. Aquí pues entonces ustedes pueden ver cuáles son los componentes que hacen parte de estos formularios. Ahí están los bloques de la base de datos, los elementos, triggers, listas de valores, unidades de programa y otros componentes. ¿Okay? Entonces, ¿qué realmente nos interesa o por cuál es la razón de hacer esto? Porque este proyecto me va a permitir a mí conocer cuánta información está dentro de estos formularios, conocer estas listas de valores que están allí. Y de esa manera, pues yo puedo hacerle trazabilidad luego a mi aplicación. Por ejemplo, vamos a ver entonces esta lista de valores. Okay, aquí tenemos una lista de valores, tiene una información, vamos a ver en detalle esto. Entonces, fíjense, está toda la información correspondiente que se trae directamente del formulario y aquí tenemos pues la consulta. Entonces, yo realmente podría copiar tal cual esta consulta y utilizarla pues en mi aplicación de Apex. Adicionalmente, para todos los componentes que hacen parte de Forms, que están aquí migrados en Apex, pues yo puedo hacer algunas anotaciones, como son definir si ese componente es aplicable o no. ¿Qué quiere decir? Hay algunas veces que tenemos componentes en Forms, pero esos componentes no los vamos a migrar a la nueva aplicación. ¿Por qué? Porque está obsoleto, porque nadie lo usa o porque el procedimiento cambió. ¿Ok? Entonces yo en ese momento puedo decir si es aplicable o no. Entonces, ¿es aplicable? ¿Cuál es la prioridad? ¿Está completo o no? ¿Y a quién se lo quiero asignar?
que también es muy importante. Y puedo definir algunas notas. Entonces, ya después, yo simplemente puedo decir, ok, yo quiero ver cuáles son mis componentes que son aplicables y que no están completos. De esa manera, pues yo puedo hacerle trazabilidad para no perder nada de la lógica que tenía en mis aplicaciones de Forms, ¿ok? Porque tengan en cuenta pues que estas aplicaciones han sido probadas por años, no nos podemos dar el lujo de perder algo, así que hay que ser muy minucioso para que toda esa lógica que teníamos allí pase correctamente a Apex. Listo. Y pues para que no quede, digamos, no sé si habrá esa pregunta ahí, pero no hay una varita mágica que me diga o que me haga crear esta aplicación en Apex. ¿Okay? Realmente el proyecto de migración lo que les va a ayudar es para hacerle trazabilidad y control a todos los componentes, y una vez ustedes hayan definido cómo van a construir su aplicación, pues pueden empezarla a hacer con Apex, basado pues en todo lo que han visto recopilado pues de los componentes que hacen parte de cada uno de los formularios. ¿Ok? Entonces, una vez ustedes han desarrollado y han definido todo esto y han desarrollado su aplicación, pues entonces vamos a ver la aplicación que yo construí, que básicamente es la que les acabo de demostrar, los customers y las órdenes. Y aquí tenemos entonces, bueno, primero está el home, donde tenemos unos gráficos. Básicamente es un dashboard que le da al usuario mucha información con respecto a el rating o crédito de las compañías, quiénes son los vendedores top, por ejemplo. Entonces si quisiéramos ver cuáles son los clientes que tienen un buen rating, vamos a seleccionar allí y aquí los vamos a ver. ¿Okay? Entonces esta es la versión que yo construí en Apex para hacerle mantenimiento pues, a los clientes, y entonces esto es básicamente un reporte interactivo que va a permitir a los usuarios finales pues, hacer ajustes personalizados para su reporte. Entonces ellos aquí pueden crear nuevas columnas, hacer algún cálculo, incluso también pueden bajar la información, pueden crear gráficos, pueden hacer miles de opciones con este reporte, y pues lo pueden grabar y siempre va a quedar pues personalizado para ellos. También podría entonces, haciendo clic sobre el lápiz, hacerle mantenimiento a estos datos. Tengo aquí ciertas listas de valores basado pues en lo que estaba en el formulario, y también tengo algunas regiones. También podría escoger el rating pues, que va a tener, o la evaluación que va a tener este cliente. Adicionalmente, pues puedo borrar el cliente, aplicar cambios o simplemente cancelar. Miremos esta opción, que es la búsqueda por facetas, y pues aquí simplemente hemos definido unas facetas que serían interesantes para que los usuarios puedan filtrar la información rápidamente. Entonces yo puedo definir qué región quiero filtrar. Vamos a filtrar por Sudamérica y qué países se encuentran, qué ciudades, nombres. Por ejemplo, vamos a ver acá. Mónica. Sí. Disculpa, Edgaro. Aquí pregunta, mientras vamos avanzando, sobre algunos triggers de forms que no tienen, digamos, equivalencia en Apex. Si puedes hablar de eso. ¿Cuáles serían exactamente? Porque hay muchos triggers y Forms tiene demasiados triggers. La intención realmente es que uno entienda qué es para qué, o sea, cuál es el objetivo del trigger en específico. Y es como, tal cual como él dice, o la persona dice. No vamos a encontrar algo específico, pero con las acciones dinámicas vamos a poder construir su equivalente. Entonces, obviamente tendremos que ver en detalle cuál es ese trigger, pero con las acciones dinámicas, pues nosotros mismos podríamos construirle la funcionalidad equivalente al trigger, en caso tal. ¿Ok? Ok.
También el tema de del versionamiento, si hay una integración con algunos software de versionamiento que Apex ofrece, ¿no? Ok, O interactúa más que todo. ok. En la versión 20.1 de Apex está disponible, voy a mostrarles acá rápidamente. Está disponible esta opción en la cual yo puedo exportar mi aplicación y la puedo exportar como un archivo zip. De esa manera, mi archivo zip va a tener diferentes folders o carpetas donde, por ejemplo, en una carpeta voy a tener todas las páginas que hacen parte de esta aplicación. Puedo también tener una carpeta para las configuraciones de los componentes compartidos y así en general. Entonces, ¿cuál es la idea de exportarlo como un zip? Es que me va a permitir hacer luego el despliegue no de toda la aplicación, sino de un componente específico. Y este zip, pues yo me lo puedo llevar a mi repositorio, por ejemplo, Tortoise es bien, y allí lo puedo importar, puedo manejarlo, puedo hacer el commit. Yo incluso pues presenté esa funcionalidad el jueves pasado, ayer, realmente, y vamos a ver, aquí lo debo de tener, o sea, aquí está el repositorio. Entonces, esta es una aplicación de ejemplo que yo tenía, esta es la aplicación, ese es el zip que nos va a generar esta nueva opción, ¿ok? Entonces tenemos varias carpetas, despliegue, páginas, componentes compartidos, interfaz de usuario, y miramos, por ejemplo, los componentes compartidos, la navegación, que fue donde yo hice el cambio, y podríamos entonces con Tortoise es bien hacer la diferencia entre las dos versiones. O sea, cuáles fueron los cambios que se realizaron entre la versión que yo tenía y la que acabo de importar. Entonces, aquí me va a señalar esos cambios y pues yo después simplemente lo que puedo hacer es ir a mi aplicación y decidir si quiero hacer commit de estos cambios o no. ¿Okay? Entonces, así como yo he utilizado Tortoise bien, pues ustedes también pueden utilizar cualquier otro sistema de versionamiento. ¿Otra pregunta? El tema de bloqueo de registros con Apex, ¿cómo se maneja? Ok, pues eso es algo, yo no me imagino, no sé por qué lo preguntan, si es una ventaja o no, perdón. Para mí realmente no era una ventaja, era más bien un dolor de cabeza porque esto representa a veces un problema con los bloqueos que se pueden presentar en la base de datos. Entonces, aquí yo puedo hacer, por ejemplo, podríamos estar editando esta información al mismo tiempo y pues la primera persona que haga los cambios va a poderlo hacer. La segunda persona se va a indicar que los datos ya han sido cambiados y que por favor refresque para poderlos ver actualizados, ¿sí? De esa manera, pues podemos, o sea, tanto los usuarios finales van a poder darse cuenta que esta información cambió y no vamos a generar un bloqueo en la base de datos. Ok. Otra pregunta por mientras, que hay bastantes preguntas, pero y creo que la pregunta es crucial. Oracle como corporación va a estar cambiando Forms por Apex. ¿Hay un roadmap a futuro? Realmente sí no lo hay, no es algo que yo tenga conocimiento. Por otro lado, sé que Forms todavía no se ha muerto, está vivo y siguen trabajando fuertemente en esa plataforma. No es algo que el Product Manager de Forms haya dicho, no, ya no le vamos a dar más soporte, para nada. Digamos que la intención de mi sesión es que es para las compañías que están buscando cómo modernizar sus aplicaciones actuales en Forms en una herramienta donde puedan seguir utilizando lo que ya tienen, los recursos que están en la base de datos, los recursos y habilidades que tienen los desarrolladores,
Entonces, de esa manera podemos decir, Apex es la herramienta ideal, pero no quiere decir, digamos que desde Oracle estemos diciendo, miren, Oracle Forms muere o algo así. No, para nada. Es simplemente para las organizaciones que están buscando cómo modernizar. Si, por ejemplo, aquí yo tengo una serie de preguntas que ustedes pueden luego seguir al detalle para cada uno de sus casos, y es preguntarse si ustedes están en una versión soportada o no de Forms. Por ejemplo, entonces yo puedo decir, no, estoy en la versión 6.5, no está soportada. ¿Es fácil de actualizar? Pues realmente no. Entonces simplemente digo, bueno, mire usted, lo mejor que puede hacer es modernizar Forms usando Apex. Pero en caso tal, por ejemplo, que yo estuviera en una versión soportada, pues la pregunta es, ¿Apex está, perdón, Forms está cumpliendo con todos sus requerimientos? Pues no. ¿Estos requerimientos son nuevos? Sí. Ok, entonces, puedes mantener Forms y crear tus nuevas aplicaciones en Apex. De esa manera, pues, yo puedo garantizar que todo lo que tenía en Forms pues sigue funcionando como estaba, y todos estos nuevos requerimientos que no puedo cumplir en Forms pues los hago en Apex. ¿Sí? De esa manera pues pueden convivir las dos herramientas al mismo tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta es, ¿cómo generar aplicaciones con Apex utilizando Redwood? ¿Utilizando qué? Redwood. El Redwood Team. O sea, este Redwood. Supongo que se refieren a ese. En este momento no está disponible este tema y no estaría muy segura cuándo estaría disponible. Entonces, de todas maneras, pues estén pendientes en redes sociales, que nosotros siempre damos información al respecto. No sé si te falta... Sí, me falta algo que voy a tratar de hacer lo más pronto, lo más rápido, y es que antes de que ustedes inicien con su proyecto de modernización, algunas consideraciones, tratar de mover la lógica que tiene lo más que se pueda a la base de datos. En algunos casos creo que no va a ser muy posible, pero traten de mover lo más que se pueda a la base de datos y dejar lo mínimo en las aplicaciones de Apex. Empezar con un módulo pequeño para hacer la modernización, de manera que ustedes aprendan a desarrollar en Apex, conozcan todas sus habilidades, y una vez ustedes ya tengan la experiencia, pues empiezan a migrar toda la aplicación o todo el sistema. Es importante tener el entrenamiento con Oracle, en Oracle Apex. Nosotros tenemos mucho contenido, hay videos, hay artículos. También en apex.org van a encontrar que hay entrenamientos. Es muy importante que hagan esta capacitación para que conozcan todas las ventajas que tiene Apex. Y pues las compañías de consultoría siempre pueden agregar valor a sus modernizaciones, a sus proyectos de modernización. Si quieren conocer más de Apex, pues pueden ir al sitio oficial, que es apex.oracle.com. Allí van a poder incluso crear un espacio de trabajo gratuito para que prueben Apex. También en Autonomous Database pueden crear una base de datos gratuita, almost free, y este incluye Apex. O sea, tienen máximo 2 bases de datos gratuitas que las van a poder utilizar siempre, por toda la vida, siempre y cuando ustedes le den uso. Esto incluye Apex, siempre va a estar actualizado con la última versión, y pues es una gran ventaja. Quiero invitarlos también a los próximos eventos que hay. Uno de ellos es el próximo viernes, donde estaremos hablando, bueno, realmente... Gracias, Mónica. ¿Tenemos que cortar? Aló. Edgar. Edgardo, dime si me escuchas.
Bueno, voy a terminar en caso tal de que me estén escuchando. Quería decirles que en los próximos eventos, el próximo viernes, vamos a tener un Hansel Lab Hola. de cómo desarrollar low code con la base de datos Oracle. Y el 17 de septiembre vamos a tener la tercera sesión de Apex Hack. Es una hackathon para toda Latinoamérica donde ustedes pueden participar creando su equipo, su proyecto en Apex y van a tener la oportunidad de ganar algunos premios. O sea que no se lo pierdan, pueden tomarle un screenshot a esta página, a esta slide para que luego puedan ingresar. Y por último, el 24 de septiembre vamos a tener una nueva sesión de Apex en español Office Hours. Entonces, los invito a todos a que estén en contacto. Aquí están todos los enlaces y redes sociales de Oracle Apex. También están los míos. Si quieren hacerme alguna pregunta después, mi correo electrónico es monica.godoy@oracle.com. Sí, muchas gracias, Mónica, por habernos acompañado en esta sesión. Hay gran cantidad de preguntas, las cuales en su mayoría pues, han sido contestadas. Hay bastante, les recuerdo. Agradecemos a todos por su colaboración y su asistencia a este evento. Les recordamos que en el enlace laouc.org está la agenda de todas estas sesiones. No dejen de revisarlas para que puedan registrarse. Gracias, Mónica, nuevamente por esta gran presentación. Agradecemos pues, a todos nuevamente y los invitamos a participar en las siguientes sesiones del día de hoy y continuamos todo el día con Apex. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Chao. Chao.